copiar y pegar otra vez. Podcast de filosofía. Un encuentro de realidades. En el Discord de Cervantes. Con la doctora @Ivy Manifred. Buenas noches, bienvenidos al podcast de filosofía, Elvigia Adams, Pic de Human, Isa, Jesús, Lorena Consejera, Mauricio Terán, Odalis, mi querida paisana, Revive, Geart y mi vecina Rosanita. Gracias por estar conmigo nuevamente en este podcast, los extrañaba. Hoy conversando sobre la creatividad por votación de la mayoría que teníamos. Yo lo sometí a votación en el penúltimo podcast y las personas quisieron hablar sobre la creatividad. ¿Qué será creatividad? ¿Cómo podemos desarrollar la creatividad? Tantos conceptos que hay sobre esta temática. Y bueno, vamos a ahondar qué piensa cada quien sobre qué es la creatividad. En principio les puedo decir que hay muchas definiciones, pero podríamos afirmar que es la habilidad para innovar, para hacer algo diferente, para desarrollar el pensamiento divergente. Las personas creativas desarrollan este pensamiento, es decir, se salen de lo lineal, se salen de lo regular. Y según los teóricos de la neurociencia, el pensamiento que se origina en el hemisferio derecho es el pensamiento creativo, en el hemisferio derecho de nuestro cerebro, porque el hemisferio izquierdo es el cerebro de la lógica, de lo lineal, de lo regular, mientras el hemisferio derecho es el de las emociones y el de la creatividad. Para ser creativos hay que ser flexibles, hay que hacer las cosas con pasión. Y si alguien aquí es de las personas que se considera que no es creativa, bueno, déjenme decirles que la creatividad no es algo con lo que solamente se nace. La creatividad se puede transformar. Nosotros tal vez nos creemos personas no creativas, pero nosotras podemos desarrollar nuestra creatividad, nuestro hemisferio derecho del cerebro, porque el pensamiento y el conocimiento son mutables y la creatividad está relacionada con el conocimiento y el pensamiento. Por tanto, la creatividad también es modificable, se transforma. Nosotros podemos ejercitar nuestro pensamiento creativo. Nosotros lo ejercitamos porque esto es un don que se nos dio, una cualidad que todos tenemos y que unas personas las desarrollan de manera espontánea, pero otros pueden trabajar. Por aquí estoy viendo las intervenciones, dice Rosanita, creatividad es todo aquello que podemos poner en práctica, hay que ser ingeniosos, tiene mucho que ver con el ingenio, así es. De hecho, es otra manera de llamarle ingenio. Con la organización debe estar presente en un proceso creativo. Hay que volar, dejar volar la imaginación, dice Adams, y también poner un poquito de valentía, eso es verdad, ser valientes para dar a conocer eso que se nos ocurre diferente. Es un don que nos brinda Dios, dice Rosanita. Sí, señor. Lorena dice que no se considera creativa. ¿Cómo una persona como Lorena, que crea tanto, que hace imágenes, hace caricaturas, inventa ilustraciones por programas de internet, va a decir que no es creativa? Yo no entiendo cómo Lorena va a decir que no es creativa. No entiendo toda esa habilidad que muestras. Tú dices que no son de tu imaginación, pero tienes la habilidad igual para crear. Bueno, eso es discutible. Tal vez a medida que avance el podcast podemos seguir hablando de esto.
La creatividad, entonces, cuando yo les hablo de pasión, estoy hablando de la parte afectiva. Entonces, las nuevas tendencias acerca de la creatividad nos llevan a creer que no es solamente cognitivo, no es solamente inteligencia. La creatividad está relacionada con la afectividad. Anteriormente, tradicionalmente, se llamaba creatividad a la capacidad de solucionar problemas, conseguir múltiples soluciones a los problemas. Pero en la actualidad las tendencias filosóficas, inclusive las tendencias pedagógicas, nos orientan a entender la creatividad como algo integral que se vincula lo cognitivo con lo afectivo. Tú, para poder ser creativo, pones a ejercitar, como les dije, el hemisferio derecho, tu pensamiento, tu capacidad para crear, pero eso debe estar vinculado con lo afectivo. Si tú no sientes pasión por lo que tú estás haciendo, si no hay una emoción que te impulse, no se genera la creatividad. Eso es lo que dicen las nuevas tendencias. Afectividad con cognición, con inteligencia, de manera vinculada, de manera estrechamente vinculada. Claro, como dice Odalis, Lorena, cuando tú escribes muy bien, eso también es creatividad. Dice Elvigia, como bien dice, se puede trabajar en ella. Si creemos que somos creativos, pues lo seremos, ¿verdad? Si decimos que no somos creativos, no lo seremos. Lo que pasa es que a veces para algunas personas surge de manera más natural que para otras, pero todos la podemos desarrollar. Todos podemos desarrollar la creatividad si queremos. Yo les hablé de este filósofo en otra oportunidad, en otro podcast, y hoy lo traigo a colación, porque hablar de creatividad sin hablar de este personaje que les traigo hoy, para mí no es. Yo conocí la creatividad a través de este señor. Les presento entonces la sección Filósofos Estrellas. Filósofos Estrellas. Consultaremos filósofos de la historia, claves en la temática del día. En el podcast de filosofía, con la doctora @Ivy Malifred. Yo conocí a este señor, el doctor Saturnino de la Torre, aquí en Venezuela, en la Universidad Simón Bolívar, en un congreso sobre creatividad. Él era el invitado especial, era conferencista. De hecho, tengo mi certificado de ponente en ese congreso firmado por él. Este señor era un señor tan agradable, tan cálido, era un señor que sí, así como está en la foto, es muy sonriente, sencillo, accesible. No era esos conferencistas que tú lo ves encorbatados, serios, que a ti como que te da pena llegarles cerca porque como que saben mucho y son petulantes. No, él no. Saturnino de la Rosa a mí me impactó sí, por su humildad, por su sencillez, su calidez. Un señor tan agradable, este personaje. Saturnino de la Torre. Tiene muchos libros, este señor, y él es el que ha traído esta nueva teoría en donde se le da una perspectiva, una mirada diferente a la creatividad. Antes la creatividad se relacionaba con la capacidad de solucionar problemas y ahora este señor es el que le ha dado ese nuevo enfoque holístico, es decir, integrador entre lo afectivo y lo cognitivo. Él se ha hecho famoso con una frase, una expresión que es dejar huella. Creatividad, según Saturnino de la Torre, es marcar algo en las personas, dejar una huella imborrable en el pensamiento, en la actitud de las personas. Nosotros, no sé si ustedes tienen un profesor o un maestro que siempre recuerdes. En la infancia nosotros podemos recordar
profesores o maestros para bien o para mal. Cuando los recordamos para bien, ese profesor, ese docente fue creativo, marcó huella en nosotros, dejó huella. Y él habla mucho de eso en sus libros, Saturnina de la Torre, en sus múltiples conferencias. En una palabra muy bonita, como dice por aquí Odalis. También indica Saturnino de la Torre que es un encuentro entre persona, medio, proceso y resultado. Todos esos elementos, persona, medio, proceso y resultado, trabajando para dejar esa marca de la que estamos hablando. Tras un proceso que nace desde lo personal, desde lo peculiar de cada quien, porque todos somos diferentes, para generar un impacto en un contexto ya que normalmente es un contexto social. Se genera empatía personal entre las personas o los equipos que trabajan para dejar huella, que trabajan en proyectos creativos. Y ese impacto, cuando tú dejas huella a través de algo creativo, puede tener una implicación no solamente social o institucional, sino a nivel afectivo, pero de otras personas a las que tú puedas llegar. Como les dije, el concepto de creatividad ha evolucionado, tiene muchas connotaciones que tienen que ver con lo actitudinal, pero está abierto a la sabiduría. Siempre hemos relacionado la creatividad con la sabiduría y con la vida. Dice Saturnino de la Torre que los adultos somos enemigos de la creatividad de los niños. Nosotros queremos dirigirlos, enseñarlos a ser como nosotros y en ese momento nos convertimos en inhibidores de la creatividad. El entorno familiar, el entorno escolar puede ser un inhibidor de la creatividad de los niños y nosotros como adultos, como padres, tíos, tías, debemos estar conscientes de eso para no convertirnos en inhibidores de la creatividad. Hay que dejar a los niños dejar ser. Tal vez nosotros, quién sabe, a lo mejor hubiésemos sido más creativos y nuestro sistema educativo tradicional no nos dejó serlo. O quizás tuvimos un ambiente de libertad creativa que nos favoreció nuestra capacidad de ingenio. No lo sabemos. Dice Rosanita, cuando uno deja huella se siente muy bien porque sabes que marcaste la vida de las personas y ellos siempre te van a recordar. Es que, ¿verdad, Rosanita? No hay mejor satisfacción, mejor recompensa que que dejas un significado en alguien, que tú cambias la vida de alguien desde una manera personal, desde una manera interna, que una persona te recuerda por algo bueno que hiciste. Eso es la mejor recompensa, no hay mejor recompensa que eso. Y es una recompensa de la creatividad. En virtud de estas cosas las que venimos conversando, vamos a dar inicio a la segunda sección de nuestro podcast de filosofía. Y ahora, filosofemos juntos. El debate de ideas. Compartiremos nuestros puntos de vista sobre el tema del día. En el podcast de filosofía, con la doctora @idimalifred. Una pregunta, ¿alguno de ustedes leyó El Principito? ¿Quién de ustedes leyó El Principito? A ver. Hace mucho, o dale, reviven. Ok, ustedes recuerdan todos, pero es que esa es una obra tan bella, pero tan bella, ya ni se acuerda. Bueno, hay un fragmento de la obra del Principito
en donde se habla de eso, de cómo los adultos podemos ser inhibidores de la creatividad de los niños. No sé si se acuerdan un fragmento, por aquí tengo una imagen para mostrárselas que copié. Ya va, no es que no he hecho la pregunta. Quiero mostrarles una parte de la obra, a ver, y para que me digan qué piensan. Por si no leen la imagen, yo se las voy a leer en voz alta. Este es un fragmento del Principito. A los mayores les gustan las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan sobre lo esencial del mismo. Nunca se les ocurre preguntar qué tono tiene su voz, qué juegos prefiere, le gusta coleccionar mariposas. Pero en cambio preguntan qué edad tiene, cuántos hermanos, cuánto pesa, cuánto gana su padre. Solamente con esos detalles creen conocerle. Si les decimos a las personas mayores, he visto una casa preciosa de ladrillo rosa con geranios en las ventanas y palomas en el tejado, jamás llegarán a imaginarse cómo es esa casa. Es preciso decirles, he visto una casa que vale 100,000 pesos. Entonces exclaman entusiasmados, ¡oh, qué preciosa es! A ver, ¿qué piensan de esa expresión? ¿Es verdad que las personas, los adultos, somos así? Que los adultos solamente nos interesan los números, no nos interesa más nada. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Es el sistema, dice Revive. Capitalismo. Mesma. Bienvenida, Miss Torres. A veces vamos dejando lo esencial al lado. De hecho, sí, a veces es el sistema que nos obliga a ser así o nos impulsa a ser así porque pensamos solamente en dinero y se nos olvidan cosas esenciales, como dice el Vigia. Inclusive, ocurre también en esta obra que el Principito le dice el narrador, porque este es un narrador protagonista, el narrador le dice, hay que ser indulgentes con los adultos. O sea, le dice a los niños como que sean indulgentes con los adultos, no los culpen, ellos son así. Como que nosotros somos limitados porque no podemos ver más allá de lo evidente. Los niños deben ser indulgentes con los adultos. No hay que culparlos, ellos son así. O sea, como que nos tienen lástima en la obra y pobrecito los adultos, solamente piensan en números, como que somos discapacitados mentalmente. ¿Qué les parece eso? Sí, que nos tengan paciencia. Fines dice que piensa en el dinero y en los pequeños detalles también. Dejamos los sentimientos a un lado. Nos educan a ser así, pero uno se deconstruye. Muy bonita ese pensamiento. Revive my heart. Revive mi corazón. No todos los adultos, no, todos no somos así. Lorena dice, vivo en un mundo donde el dinero es necesario y lo necesito, pero en lo personal odio el dinero, cochino dinero, ¿verdad? Cochino dinero. Bueno, Fitness lo ama, el dinero. Isa lo ama. Ok, esto es muy radical, lo que dice el narrador del Principito. Pero es como para ponernos a reflexionar. Cómo a veces dejamos las cosas a un lado. Y por eso, cuando somos así y cuando queremos obligar a los niños a que piensen como nosotros estamos convirtiéndonos en inhibidores de la creatividad. Entonces, seguimos con el tema de la huella. La huella es la marca que queda al expresar algo personal tras un proceso. Ok, entonces tenemos un proceso creativo y si tras ese proceso, mejor dicho, tenemos un proceso. Si tras ese proceso queda una huella, porque es algo original, algo distinto, ese proceso fue creativo. Puede ser desde el impacto que crea ese proyecto, como la empatía personal.
Si hay empatía con alguien, si tú creas huella en otra persona, tal vez porque tú no haces algo distinto, sino cómo lo haces, cómo lo transmites. A veces, por ejemplo, los docentes pueden dar una misma clase siempre, un mismo contenido, pero dan la clase de manera distinta. Si hay una empatía que genere esa marca, ese proceso significativo en el otro, a quienes les llegue ese proceso educativo, eso es la huella de la que venimos conversando. Cuando nosotros no reconocemos las ideas diferentes, somos inhibidores de la creatividad. Cuando nosotros nos cerramos al cambio, a la vida, al saber y a la vida, somos inhibidores de la creatividad. A veces nos resistimos al cambio y la creatividad está muy relacionada con el cambio. Tendemos a valorar solamente lo aceptado por la sociedad y despreciamos las ideas distintas. Eso termina por matar la creatividad. Sobrevaloramos las ideas sociales, los estereotipos sociales. Criticamos mucho a los demás porque no son como nosotros. Tal vez no sabemos que esa distinción de otro lo hace más feliz. Y no tomamos en cuenta que cada quien tiene diferentes ritmos de vida y distintas maneras de aprender y de tomar decisiones. Si alguien tiene aquí hijos, sobrinos, hermanos menores, tomen en cuenta esto. Dirigir mucho destruye la creatividad. Dar muchas instrucciones destruye la creatividad. Hay que generar un proceso de libertad entre las personas, de aportaciones personales, de imaginación, de iniciativa. Vamos a ver qué dice Misan por aquí. Yo he tenido varios problemas porque tengo un hijo y dejo que experimente mucho. Y yo trato de entenderlo, poniéndome en sus zapatos. A mí me dicen que él no debe hacer lo que quiere, que él no se gobierna, y a mí no me parece. Estoy en desacuerdo con eso. Disculpen si estoy fuera de tiempo. No, para nada, Misa. No estás fuera de tiempo. Estás totalmente en el orden de ideas. Misa, cada niño es diferente. Hay niños que tú les das mucha libertad y se agarran el brazo completo cuando son adolescentes, esto lo digo por mi hijo menor, y tienes que enrollar esa cuerda, ese papagayo. Mientras que hay otros que sí tienes que darle completa libertad. Hay que diagnosticar cómo es cada niño, porque cada uno es distinto. Dice el Vigia, ese libro es precisamente para que reflexionemos. Recientemente mi hija lo leyó y lloró al leer el final y me reclamó, ¿por qué me dejaste leerlo? Sí, el final es muy triste. Si nosotros lo interpretamos como la muerte del Principito, muy triste, claro que sí. La niña, claro, se muere el Principito, ¿cómo es posible? Ay, ya va, voy a decirle a mi hijo que atienda el teléfono, ahí va, ya fue. Ok, sí, se llora al final, pero yo creo que eso forma parte de lo que marca del libro. Eso también marca una huella que te dejen. Bueno, ese forma parte de las emociones. En la tristeza también se crece. En la tristeza, en el dolor también se crece. La tristeza, como aprendimos con la película Intensamente, la tristeza es necesaria. No todo puede ser felicidad. Para mí, el Principito es muy complejo. El Principito es muy complejo porque está lleno de metáforas, tiene muchas metáforas. Cada personaje representa un estereotipo social, una persona en la sociedad, un arquetipo de persona. Por eso es complejo el Principito. Una de las razones por lo que esa obra es compleja, son varias que lo hacen complejo, pero para mí una de las principales es toda la simbología que trae. Todo lo que se dice allí tiene un significado que no solamente es literal, es metafórico, está lleno de simbología. Pero lo complejo que es lo hace más valioso. Lo hace más valioso.
Debe existir la tristeza porque ¿cómo tú diferencias la felicidad? ¿Cómo sabes que estás feliz y no conoces la tristeza? Así es, como el blanco y el negro. La vida está llena de momentos difíciles y los momentos difíciles nos hacen crecer. Eso es lo bueno de los momentos difíciles. Bueno, hay varias maneras de activar la creatividad. ¿Ok? Eso es activando el hemisferio derecho. ¿Cómo activamos el hemisferio derecho? Aprendiendo a tocar un instrumento, cantando, bailando, tocando, corriendo, haciendo ejercicios. Si tú te sientes estancado, si tú sientes que todo lo que haces es igual, aprende a tocar un instrumento. Trata de escribir con tu mano izquierda si eres derecho. Aprende a practicar un deporte. Métete en un curso de baile, de danza. Ejercítate. Esas son varias maneras de ejercitar nuestro hemisferio derecho. Aquí le tengo una imagen y esta imagen nos ayuda a evaluar nuestra capacidad para trasladarnos de un hemisferio al otro. Okay. Esta imagen que está aquí, denle un clic para que se ponga grande y díganme qué ven. ¿Qué ven? Observe durante 2 minutos. Hay varias cosas. Tú eres profesor de danza, Mauricio, dame clases, danza nacionalista de Venezuela, de Joropo. Ajá, primero 2 mexicanos, 2 ancianos, exacto. Los mexicanos, ¿cómo son? Usar la mano izquierda, bueno, la contraria a su uso es bueno para desarrollar la creatividad, exacto. Cuando tú usas mucho la otra mano, te ayuda a desarrollar el hemisferio derecho. Ajá, Lorena vio rapidito el hombre y la mujer y todavía dice que no es creativa. 2 ancianos, uno tocando una guitarra. Y además de eso, son 2 imágenes que se pueden ver allí. Dormir cuenta como deporte. No, Mauricio. Y una copa. Lorena vio también una copa. Mira todo lo que logra ver Lorena allí. Bueno, hay varias imágenes. Hay 2 rostros de perfil mirándose a la cara, un hombre y una mujer. Hay 2 personas también como sentadas. Un hombre tocando la guitarra con un gran sombrero y una mujer como en vestido. Ajá, Revive vio los 2 puntos de vista. Ok, entonces, viendo imágenes como esta, de doble, que te invita, que te hace juegos ópticos, te ayudan a desarrollar la creatividad, el pensamiento divergente. La mujer carga algo en la cabeza, ¿verdad? Hay muchas imágenes en internet. Ay, Lorena nunca ha bebido cerveza. Bueno, si tú no quieres ver cerveza, no lo hagas. Sí, dice Misa. Ajá, ya lo vieron. Mauricio se va y regresa, dice. Odalis dice que se considera creatividad, pero vi solo los ancianos y los mexicanos. No, yo también veo eso. Lorena es la que ve una copa, además. A ver. Lorena es la que ve una copa. La copa es el espacio del medio. Ajá, ahí está la copa. Perfecto. Ya veo la copa. ¿Viste? Hay muchas imágenes como esa en internet para que son juegos ópticos que nos ayudan a desarrollar, a utilizar más el hemisferio derecho. Ok, porque nuestro sistema educativo tradicional regular nos desarrolla más el izquierdo. Todas las materias, los cursos que nosotros vemos cuando estudiamos, que son castellano o lengua, matemática, historia, geografía, todo eso es el hemisferio izquierdo. Tradicionalmente nosotros desde que nacemos nos desarrollamos más el hemisferio izquierdo. Y el hemisferio derecho por allá, que sin música, artísticas nos las dan de manera tradicional, los movimientos artísticos durante los tiempos nos las dan de la manera lógica.
no para desarrollarnos el hemisferio derecho. Entonces, nuestro sistema tradicional nos ha desarrollado mucho el hemisferio izquierdo. Nos toca a nosotros como adultos, nosotros mismos impulsarnos a desarrollar el hemisferio derecho, que es el de la creatividad. Te encantó, Rosanita. Cuando nosotros escribimos en Steamit, cuando nosotros producimos y respetamos las reglas ortográficas y de redacción, estamos desarrollando el hemisferio izquierdo. Por ese proceso de crear un contenido inédito es el hemisferio derecho. Por eso es que escribir una actividad pero tan completa, tan compleja. Porque tú desarrollas los dos hemisferios al mismo tiempo, los pones a trabajar, los activas. Dice Misan, a mí se me dificultan mucho las cuestiones artísticas, dibujar, pintar, esas cosas, pero bailar me fascina. Ay, yo también, Misan, me fascina bailar. Y fíjate, a mí siempre se me han dificultado las cuestiones artísticas, pero me he retado a aprender manualidades, sobre todo cuando mis hijos estaban pequeños y tenía que hacer cosas de manualidad. Yo me metía en YouTube y hacía las manualidades y me terminaban quedando bellas. Entonces todo es retarse a hacer esas cosas. También me gusta mucho, yo soy derecha y me gusta mucho trabajar con la mano izquierda. Bailar también me fascina, me encanta bailar. Ah, viste, te pusiste a tejer, perfecto. Terminaba con nudos en todos lados. Bueno, pero eso te ayuda a activarte. Aunque termines con nudos, te ayuda a activarte. Muy bien, tejer es muy buena actividad. Entonces, tradicionalmente, como les decía, la creatividad se relacionaba con la capacidad para resolver problemas. Posteriormente, la creatividad se ha llegado a involucrar o a relacionar con el arte, ¿ok? Solamente lo artístico. Entonces, las personas creativas, los artistas, empezaron a considerarse las únicas personas creativas. Si tú pintas, dibujas, esculpes, eres una persona creativa. Y en cambio la ciencia, empezó a decirse que la ciencia no requería creatividad. Los artistas son los creativos. Los científicos no, porque en la ciencia tú recreas y reconstruyes. ¿Será? Eso es para iniciar esta idea, es como para iniciar otro debate. Y ahora, filosofemos juntos. El debate de ideas. Compartiremos nuestros puntos de vista sobre el tema del día. En el podcast de filosofía, con la doctora @idimanifred. ¿Ustedes creen que los científicos no requieren de la creatividad, no son creativos? Solamente los artistas, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de eso? Por aquí vean los comentarios, me encantan sus participaciones. ¿Verdad que sí? Sí, tienen que ser creativos, dice Mauricio. Rosanita también dice que sí. Odalis dice que sí. Sí somos creativos y mucho, dice el Vigia. Claro. Pues sí, pero fíjense que hubo una tendencia positivista a creer que en la ciencia no se creaba y en el arte así. Pero eso para mí, desde mi punto de vista, es herencia del paradigma positivista que, excelente noche, Luna. Eso es consecuencia del paradigma positivista que impulsaba a investigar a través de la experimentación, a través de la observación, nada más. ¿Ok? Entonces se empezó a creer que eso era ciencia nada más y por eso los científicos no creaban, pero resulta que si tú usas ese conocimiento para generar algo de confort a la humanidad o avances en materias de comunicaciones, eso es creatividad.
Claro, de cómo sacan las nuevas ideas entonces. Aquí dio mucha risa comentario de Mauricio que dice, mi familia es creativa, mi mamá pinta cuadros con óleo, mi hermana mayor dibuja a lápiz, mi hermano es dibujante profesional y tatuador, y tú eres Stevens. Bueno, Mauricio, la vena de artista la debes tener por ahí escondida y no la has explotado. Entonces eso se pondría, se podría discutir. Eso de que de los científicos no son creativos, no, por favor. Entonces, ¿a quién le debemos todos estos avances tecnológicos? La persona que creó el Internet no fue creativo, y eso es pura ciencia para conocer todos esos algoritmos, toda esa creación de las ondas para transmitir el Internet. Todo eso es ciencia y también es creatividad. Entonces, sí. Nosotros creemos que no solamente los artistas son creativos, los científicos también. Y no todos nosotros podemos ser creativos. Aquí les tengo otra preguntita para discutir. ¿Qué importancia tiene la actitud ante los cambios para desarrollar la creatividad? ¿Ok? La actitud hacia los cambios. ¿Ustedes creen que eso tiene que ver con la creatividad? La manera como vemos los cambios. Mucho, nada con actitud negativa da resultado, es fundamental, claro. Los cambios son necesarios, los cambios nos obligan a ser creativos. Cuando nos sacuden por una situación en nuestra vida y nosotros tenemos que cambiar, somos creativos. Cuando tenemos cambios en nuestra vida y nosotros nos resistimos, no nos queremos adaptar a cambio, queremos que todo sea como antes, nos estamos limitando a nosotros mismos. A veces nos ocurren cosas que son buenas y nosotros creemos que son malas porque nos resistimos al cambio. Un proceso evolutivo y cronológico, dice Eduardo. Claro, porque esos cambios nos hacen ver las cosas desde otro punto de vista. Y las emociones nos ayudan a crear, y las emociones están vinculadas, están relacionadas con la actitud. Por eso Odalis hace alusión a las emociones, porque eso tiene que ver con la actitud. Entonces, continuando hablando sobre la creatividad, es importante tomar en cuenta que esa flexibilidad de nosotros hacia los cambios, esa actitud positiva hacia los cambios, es fundamental para todo proceso creativo. ¿Ok? Es importante estar conscientes de que cuando nosotros juzgamos a otras personas, nosotros creemos que otras personas cometen errores porque no actúan ni toman decisiones parecidas a nosotros. En ese orden de ideas, nosotros nos convertimos en inhibidores de la creatividad. Y nosotros como adultos que estamos aquí en STEAMIT, que siempre, que muchos de nosotros tenemos a nuestro lado alguien a quien dirigir, algunos tenemos hijos, otros tienen sobrinos, otros planean tener hijos algún día. Es importante que nos hagamos conscientes de esto, de cómo nosotros podemos marcar huella en las futuras generaciones. Y a veces esas huellas pueden ser para mal, así como le pasó al piloto del Principito, que en una parte del Principito dice que una prestigiosa carrera de pintor, una destacada y famosa carrera de pintor, se fue coartada porque los adultos no lo comprendían. Los adultos lo coartaron porque nosotros le damos importancia solamente a los números. Se manifiestan por diversos aspectos externos e internos. Porque como estábamos diciendo anteriormente, la afectividad es un elemento que es indispensable en la creatividad. ¿Ok? Indispensable en la creatividad, que nosotros sintamos pasión por lo que estamos haciendo. Que nosotros sintamos pasión por lo que hacemos,
por lo que vivimos. Si no sentimos pasión, bueno, pues no es posible. A ver, entonces, una pregunta. A ver, hemos comentado varias estrategias para desarrollar la creatividad. ¿Cuáles son? ¿Qué era lo que yo les estaba comentando de las estrategias para desarrollar nuestro hemisferio derecho? A ver, ¿cuáles son las características, cuáles son las cualidades, los ejercicios mentales y los ejercicios físicos que podemos hacer para desarrollar la creatividad? A ver. Sí, lo que pasa es que mi teléfono suena cada rato y yo lo había descolgado y ya. A ver, usar la mano izquierda. Si somos derechos, si somos diestros, claro. Si somos zurdos, usar la mano derecha. Y si somos diestros, usar la mano izquierda. A ver, ¿qué más les comenté? Ajá, ejercicios de neuroplasticidad. También ayudan a la creatividad, sí, con plastilina. Eso, tocar un instrumento, escribir historias. Escribir en Steamit. Ajá, lo mejor es tratar de usar las dos manos. Manualidades. Correr. Aprender algo nuevo. No, Lorena, pero trata de empezar a usar más la mano izquierda para que veas que poquito a poco no se te hace tan difícil. Crucigrama, entrenar. Ajá, sí, Isa, entrenar, claro que sí. Sopas de letra. Aprender algo nuevo. Aprender algo nuevo es fundamental. ¿Ok? Algo que no sabes. Aprenderlo. Trabajar en PowerPoint con Excel ayuda a la creatividad. Jugar ajedrez. Así es. Jugar cartas. Bueno, pues imagínate, sacaron 20. Comer no, pero cocinar sí. Inventar nuevas comidas sí. Inventar nuevas comidas sí. Ingeniársela. Bueno, aquí hay que ser creativos, aquí en Venezuela hay que ser creativos porque uno no puede comprar lo que uno quiere, uno tiene que inventar algo sabroso con lo que tiene. Inventarse las mil maneras para que rinda la comida. ¿Verdad, Lorena? Qué cómico. Sí, nosotros, por ejemplo, si nos decimos, yo me propongo, voy a aprender a bailar tango y me meto un curso del tango. Eso es buenísimo. Cocinar berenjena, dice Mauricio Terán. Las meriendas a mundo, cuando el internet se interpone y las meriendas de algunos usuarios que mandan por aquí no están presentes, como nuestra querida Sacra. Hemos llegado a una sección que a todos puede llegar a asustar. Bueno, no a todos, a algunos. Nuestro insólito universo. Nuestro insólito universo. La nueva sección del podcast de filosofía. Basada en el programa radial de Rafael Silva. Sumérgete en el mundo de lo desconocido. Lo mítico e inexplicable. Porque en el podcast de filosofía, la realidad
supera la ficción. Con @IdiMalifred. Ok, en este momento, en nuestro insólito universo, les voy a hablar de algo que no tiene explicación científica, pero que algo que buscaban mucho los líderes de todos los tiempos. Desde la Grecia antigua, pasando por la Edad Media, la Edad Antigua y la Edad Media, los líderes, reyes, emperadores, solían dirigirse, buscar sabiduría cuando su proceso creativo estaba coartado. Cuando las decisiones que iban a tomar eran difíciles, cuando no se les ocurría nada, o cuando no estaban seguros si sus ideas eran las correctas, nuestros líderes antiguos se dirigían a algo que se llama oráculos. ¿Saben qué son los oráculos? Buscaban profecías. Exacto. Por aquí dicen que sí. Había muchas maneras de buscar las predicciones, rituales, invocar a dioses, muchas maneras. Sí, los que según veían el futuro. Habían personas supuestamente sabias que veían el futuro y buscaban a esas personas, pero también habían como rituales, leer cosas, leer símbolos de la naturaleza, que supuestamente eran oráculos. Y bueno, en todos los tiempos hubo muchos oráculos, pero el oráculo que se hizo, o los oráculos, vamos a hablar en sentido singular, el oráculo que se hizo más famoso en todo el mundo y que según muchas personas más acertados han sido sus predicciones, son aquellas profecías bíblicas. Hay muchas profecías bíblicas que se han cumplido y la Biblia puede conseguirse el oráculo más, más exacto de todos los tiempos. Por ejemplo, en Isaías Isaías 44 dice, evapórate y secaré todos tus ríos. Es mi pastor y todo aquello en que me dilecto lo llevará por completo. Entonces, decía supuestamente, dice eso en la Biblia, evapórate y secaré todos tus ríos. Dícese, según un historiador griego, que el ejército de Ciro desvió el río en ese entonces, eso es en la Grecia antigua, desviaron un río, el ejército desvió un río que atravesaba la ciudad de Babilonia y gracias a desviar el río, unas tropas no pudieron entrar en la ciudad caminando por el lecho del río. Tras la conquista, se liberó una ciudad por desviar el ejército. ¿Por qué? Porque ellos leyeron esa profecía que decía, evapórate y secaré todos tus ríos. Y a partir de ahí se cumplió la profecía y se ganó una guerra. Cuando eres atea, dice Lorena, pero fíjate, Lorena, yo no lo estoy diciendo desde el punto de vista religioso nada más. Los que crean en Dios interpretan esto como creencias bíblicas, pero teólogos, Lorena, personas que estudian la religión desde un punto de vista objetivo, han encontrado en la Biblia muchas, ha acertado muchas veces la Biblia. ¿Ok? Diversos historiadores, desde el punto de vista histórico, se han encontrado muchas coincidencias entre la Biblia y lo que se dice, ¿entiendes, Lorena? Entonces esto no es para verlo solamente desde un punto de vista divino.
¿ok? Desde un punto de vista histórico, hay muchas coincidencias. También ocurrió, que dice la Biblia, para abrir delante de él las puertas de 2 hojas, de modo que las puertas mismas no estén cerradas. Eso fue otro oráculo que fue leído, y se dice que cuando los persas entraron a la ciudad a través de imponentes puertas de 2 hojas, que por descuido se habían quedado abiertas. O sea, los persas lograron entrar a la ciudad y conquistarla porque los babilón habían dejado la puerta abierta por descuido. Imagínense, vinieron a conquistar una ciudad y las 2 grandes puertas del imperio estaban abiertas como 2 hojas. Y ellos entraron como perros por su casa. Es decir, una profecía que se había cumplido. Y así, dice por allá, los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, presumidos, altivos, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos, desleales, sin tener cariño natural, no dispuestos a ningún acuerdo, calumniadores, sin autodominio, feroces, sin amor del bien, traicioneros, testarudos. Todo eso lo dice Timoteo. ¿Algún parecido con la realidad? Los hombres, repito, los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, presumidos, altivos, desagradecidos, desleales, dice Timoteo. ¿Algún parecido con la realidad? Imagínense, más parecido a lo que vemos en la actualidad, difícilmente. Y lo dijo Timoteo hace, muchísimos años atrás. Entonces yo veo que la Biblia es como un oráculo, un gran oráculo, lo podemos ver. Dice también en el Apocalipsis, los reyes de la tierra cuando vean el humo de su incendio llorarán y se lamentarán sobre ella, permaneciendo a distancia por miedo a sus tormentos. Los comerciantes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella. Eso se parece a la caída de las 2 torres gemelas, que era un ejercicio, unos grandes edificios de comercio. Y dice la Biblia que los comerciantes llorarán al ver el humo salir. Y fíjense, fue lo que pasó allá cuando se cayeron las torres gemelas. Han existido grandes profetas, como Nostradamus es un ejemplo de profeta también. Pero en la actualidad, hablando de oráculos actuales, yo no sé si ustedes sabían que en el Mundial de Sudáfrica 2010 había un pulpo que se hizo famoso porque predijo todos los resultados del Mundial de Sudáfrica y eso quedó registrado y grabado. ¿Sabían? Eso es increíble, eso no puede ser casualidad y eso todavía hoy en día es un misterio. En el mundial de Sudáfrica, en un zoológico, el Vija sí sabe, Paul, el pulpo, antes de cada juego le ponían 2 comidas, cada comida con una banderita del equipo que iba a jugar. La banderita que se comía el pulpo, era el partido, el equipo que iba a ganar. Y el pulpo acertó todas las veces. El pulpo predijo todos los resultados, absolutamente. El pulpo Paul, ¿sabían? Eso es un oráculo moderno. En el Sudáfrica, el Mundial de Sudáfrica 2010 ocurrió y eso es nuestro insólito universo. Necesitamos un pulpo de ese, dice Rosanita. Fíjate, Mauricio dice que él con el pulpo ganó apuestas, fíjense, o sea que aquí hay varios que conocen de Paul. Yo no estaba segura si iban a conocer la historia de Paul aquí. Bueno, estamos llegando al final de este podcast de filosofía, que empezó un poco tarde por el malvado internet. Bueno, Jesús, eres bienvenido a todos los podcasts. De todas maneras, estamos terminando. Vamos a someter a votación el tema del próximo podcast. Y con eso terminamos el podcast. Así que, Jesús, si tú tienes que de una vez, bueno, tranquilo que lo que queda es la votación.
Y si puedes quedarte un poquito más a votar, también nos gustaría. Bienvenido siempre a los podcasts. Ok, este tema ya lo había propuesto, es la última vez que lo propongo, le voy a dar otra oportunidad. Origen del calendario, filosofía, ciencia, política y religión. El calendario actual, que es el calendario gregoriano, con ciertas modificaciones. Ay, a Rosanita le encanta. Gracias, Rosanita, por tu motivación siempre en mis podcasts. Y el segundo tema propuesto es la magia. Como siempre, la imagen que tenga más pulgares arriba es la imagen que gana. Magia o calendario. ¿Qué quieren? ¿Qué tema quieren para el próximo podcast? Va ganando magia 3-0. Ajá, y gracias Jesús por quedarte en la votación. 4-0. Magia, dice Isa. 4-1. 4-1.